Yo he nacido en la provincia de Inquisibi, en Inquisibi mismo, ¿no? En 1932, a poco que había estallado la guerra. Mi padre estaba acá, era profesor, estaba acá enrolado a las Fuerzas Armadas Nacionales, y la familia con mi padre y mis hermanos nos quedamos en Inquisibi, y en 1934 nos movimos a La Paz. O sea que desde la 1934 soy prácticamente un paseño de la ciudad, ¿no? Pero he nacido allá, ¿no? Bueno, mi padre era don Heriberto Miranda Godoy, un maestro de escuela, muy progresista, muy aspirante, muy movedizo. Inclusive así ha sido parte de la creación de la Escuela de Maestros de Huarizata, ¿no? Eran los tiempos en que las maestras se movían con músicos. Bueno, pero me quedé acá. Me eduqué en una escuela primaria que se llamaba México, bueno, que existe todavía, donde se probó por primera vez el que los alumnos contesten un test escrito. Y yo me presenté, y fue la primera medalla, el primer idioma el primer diploma que he ganado. Me lo gané, pero desde ahí se perdió. De ahí, mi padre, que había dejado de ser maestro, se dedicó a la minería. Y ha sido un minero pequeño, muy exitoso, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer era educar bien a su familia, ¿no? Entonces, he tenido, ¿no?, 2 hermanos y una hermana, ¿no? Bueno, ha muerto otro hermano, tengo 3 hermanos, ¿no? Todos han sido educados lo mejor que podía hacerlo mi padre. Pero, entonces, ¿sabes? En esos tiempos, lo mejor que había era el colegio americano o el colegio alemán. Entonces a mí se me puso el colegio americano, ¿no? Y me gradué en el colegio americano. De ahí me fui a Estados Unidos, me gané una beca, ¿no? Ahí ya la cosa se pone un poco más interesante, porque me gané una beca en una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo, la Universidad de Stanford. Fui a Estados Unidos, esa vez no había exámenes a larga distancia, nada. Me recibían siempre que pueda pasar los ingresos. Y pasé y me quedé allá, porque tenía una beca de estudios que era lo más caro allá. Y ahí me he graduado de ingeniero químico y después de ingeniero petrolero. Después de eso, ya trabajando en Venezuela justamente, llegué acá. El Instituto Francés del Petróleo pensaba llevarme por trabajos que había hecho, pero yo tenía más interés de ir a Oxford, entonces me fui a Oxford. Pues he estado en Oxford también, pero después todo mi tiempo lo he dedicado a trabajar con yacimientos, ¿no? Hasta que llegué hasta gerente de coordinación, pero cuando te dejé puesto para que llegue otro personal como Salinas, que fue presidente, para que pueda estar ahí. Entonces de ahí yo fui elegido presidente, primer secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Entonces me fui al Ecuador con esa posición. Después de estar 4 años en el Ecuador, volví a Bolivia para seguir trabajando en YPFB. Pero el ambiente no era bueno, era muy malo. Entonces me retiré totalmente de YPFB y por 12 años he trabajado en la minería. Porque en el tiempo que he estado ahí, sobre todo Mario Mercado, con la MUSA, que era una de las 3 grandes empresas, me ofreció que maneje la empresa. Y nos fue muy bien, tanto a la empresa como a mí.
se llevó a Musa a los mejores niveles de producción de antimonio, y de ahí se abrió una gran sucursal en el Ecuador de oro. Entonces todo estaba andando muy bien. Yo me retiré, pero ya también me retiré de la empresa privada. Estaban 12 años, y me dediqué por un par de años estrictamente a hacer consultoría petrolera. Yo he sido el que ha construido, eso no está registrado en ningún lugar, el primer gasoducto en Bolivia. Un tubito de este tamaño, de 3 pulgadas, pero gasoducto, que lo construí desde Oruro hasta el lugar que se llama Inti Raymi, que ha sido la firma productora de oro más grande de Bolivia. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros ese ductito? Ese era 80 kilómetros nada más. Era asícita, pero la primera, que ya se metió una mina. ¿En qué año, ingeniero? En 1950 y no, me sacaron. Te la voy a llenar, no me acuerdo. Ya. Bueno, después de eso ya volví de plano a la industria petrolera. Ya pasé a ser el primer superintendente de hidrocarburos hasta el año 2002. El año 2002 ya me retiré de la industria, y sobre todo de la industria estatal. Ya era demasiado, ya había llegado a la cúspide de empleados del Estado, ya no podía ser más, ¿no? Entonces desde el 2002 ya dejé de ser funcionario público, pero seguí trabajando de consultor. ¿Y qué es lo que hago hasta ahora? Cada vez con menor énfasis en la consultoría misma, pero escribiendo continuamente sobre los temas petroleros, sobre los temas energéticos, más que petroleros solamente. Yo escribo para todos los periódicos de Bolivia, para un par de la Argentina y un par en Estados Unidos, y así paso mi vida escribiendo. Eso es. Oxford era terriblemente caro, lo pagué yo con mi propio dinero, porque quería pasar por Oxford, porque Oxford fue la primera universidad que vio la importancia que podía tener el gas natural a un país como el nuestro, ¿no? Que no tenía costa, pero que tenía ya gas, cómo manejarse la industria misma y cómo hacer la petroquímica misma. Entonces, de ese modo me fui a Oxford mismo. Antes de graduarme, ¿no? Cuando estuve en Stanford, llegué allá, tenía beca de estudios, llegué allá al 52, ¿no? No había ningún modo de que me soportan allá. Entonces he hecho de todo, comenzando de mozo en los comedores universitarios, para ganarme la vida de comer. Después me empleé de bombero, ¿no? del cuerpo de bomberos de la universidad, para tener donde vivir, ¿no? Y hacer cuanto oficio podía los fines de semana para tener dinero extra para vivir, ¿no? O sea que en ese balance apretado de dinero logré ir saliendo para adelante y logré finalmente graduarme de Stanford. Ahí, faltando poco para que me termine mi carrera, YPFB me ofreció una beca que me pagaban todo. La tomé por 6 meses y con la beca ya de YPFB me gradué, primero a México y después ya a Venezuela para especializarme en trabajo mismo. En Venezuela me especializaron con lodos de perforación para hacer pozos profundos, ¿no? Ya como parte de mi trabajo, ¿no? Cuando llegué a Bolivia ya entré directo a trabajar y a YPFB en los pozos profundos que se perforaron entonces y se continúan perforando actualmente. Pero llegó un momento en que ya eso hizo que mi YPFB se me dirija hacia los pozos exploratorios.
Esa vida era un poco sacrificada porque se hacía con fondos muy reducidos. Entonces ya después de estar 5 años en exploración, decidí venirme para irme a Francia. Y EPFB misma me planteó que me quede en La Paz como ayudante de la gerencia general y me quedé acá. Y ahí comenzó ya mi carrera, ¿no? De ayudante de la gerencia general, continué con varios años y de ahí ya me fui a la superintendencia de hidrocarburos y de ahí al Ecuador como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. De ahí volví acá, fui unos 12 años a la minería y volví otra vez al petróleo, pero esta vez ya para ser superintendente de hidrocarburos de petróleo. Ingeniero, usted también ha participado en la WEC, ¿se acuerda? En la WEC, en la Organización Mundial de Energía. Sí. ¿Qué hacía ahí usted? Bueno, la Organización Mundial de Energía, ¿no? Es una agrupación de todos los países del mundo, pero no es estatal, es privada. Ahí yo me gané una posición interesante por las opiniones, por lo que escribí y demás, que era continuamente invitado a las reuniones de lo que se llama WEC, que es la traducción de World Energy Council. En eso ya se desató todita la aventura de hacer el gasoducto al Brasil, hacer los contratos, hacer el gasoducto mismo, hacer el contrato de compra y venta de gas, al que se lo puso en operación en el 2000, y pues con eso se terminó la carrera, porque ya había que dar campo para otra gente también. Lo más importante para la industria petrolera ha sido el abrir el país, cosa que puedan venir otras empresas a trabajar con EPFB y crear esa gran oportunidad que ha tenido el país del 2000 hasta el 2016, ¿no? Que fue el auge más grande que ha tenido Bolivia. La industria del gas ha vendido de Bolivia más o menos 70.000 millones de dólares, ¿no? No ha habido ninguna industria que ha logrado ese volumen, ¿no? Entonces han sido la ley y Yacimientos mismo y la gente que trabajaba ahí, ¿no? ¿Y la capitalización? ¿Para usted ha sido buena la capitalización? Para ese efecto sí, eso atrajo mucho a las compañías. Bueno, el deporte natural, jugaba fútbol con todos, ¿no? Era bastante buen deporte esto. Pero después me dediqué al esquí, un deporte que me fascina, esquí en la nieve, por las montañas, y ahora finalmente ya que el cuerpo ya no da, porque es un deporte encima de los 4.000 metros, ¿no? Y hay mucho esfuerzo. Ahora ya me dedico al golf, ¿no? Ahora yo juego golf ya con la gente mayor, porque ya no es el esfuerzo, son los 3 esfuerzos. Intermedio, he practicado mucho buceo, ¿no? Con tanques de oxígeno y submarino, ¿no? Pero eso era más de paseo, de distracción. Mis deportes han sido fútbol, golf, esquí y golf. Esos son los 3 deportes que También así, corredor de autos. Ahí en intermedio me dediqué a ser corredor también. He corrido vehículos en los tiempos en que el deporte era más alimental en Bolivia, carrera por carreteras, ¿no? Donde tengo muchas satisfacciones. He andado por todos los departamentos importantes corriendo vehículos propios también, ¿no? Les voy a mostrar la serie de diplomas que internamente se me ha otorgado
hasta el último, que es el reconocimiento del Congreso por mi labor en la industria petrolera, recibiendo la medalla de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la condecoración más alta del servicio del Poder Legislativo de Bolivia, ¿no? Después tengo muchos reconocimientos de ese tipo del Ecuador, ¿no? de Chile, de Perú, de México. Todos, hemos recibido muchos reconocimientos de ese tipo, no premios, pero reconocimientos, ¿no? ¿Cuál es el que más valora usted de esos reconocimientos? ¿Cuál es el más importante para usted? Ahora el último que me han dado, en el que me hacen el reconocimiento, me otorgan la medalla Marcelo Quiroga Santa Cruz.